Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Alejo? Si tu nombre es Alejo o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Alejo. ¿Sabes por qué decían sus padres que eran importantes los tesoros en el cielo? ¿Sabes por qué le llamaban hombre de Dios? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Alejo era hijo de un senador romano, así es que nació y creció en Roma. Y aquí vamos a empezar a contestar la pregunta número 1. ¿Por qué decían que eran importantes los tesoros en el cielo? Bueno, porque sus padres eran unas personas muy devotas. Y así como eran devotos, también eran muy misericordiosos con los demás. Aunque tenían mucho dinero, no eran personas arrogantes. Al contrario, le enseñaron al pequeño Alejo que lo más importante era compartir con los demás. Su mamá le decía que era importante dar estas caridades a las personas que necesitaban. Les daban dinero, comida, porque esto era ganarse tesoros en el cielo. ¿Y para qué sirven los tesoros en el cielo? Para borrar pecados. Eso es lo que decía su mamá. Y así que desde pequeño, Alejo siguió los pasos de sus padres. Y él, cuando tenía oportunidad y tenía dinero, lo repartía a los demás. Pero no solo dinero. Si había algo que podía hacer por otra persona, lo hacía con mucho gusto. A sus 20 años, Alejo, pues, se dio cuenta que un joven como él, con dinero, familia importante y rica y una sociedad muy mundana, era un peligro para su alma. Así es que decidió vestirse de mendigo y se fue huyendo a Siria. Allí en Siria, pues viviría una manera muy diferente, totalmente diferente, porque nadie lo conocía. Y allí se dedicó a orar, a meditar, pero también él mendigaba para él mismo y también para los demás. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 2. ¿Por qué le llamaban el hombre de Dios? Bueno, recuerden que cuando llegó a Siria, nadie lo conocía. Así es que su vida era muy diferente. Se la pasaba orando, meditando, haciendo penitencia y también mendigando. Recuerden que él se tenía que hacer de sus recursos para poder comer. Pero lo más interesante es, aun cuando él era un mendigo, pues el dinero que también le daban, también lo repartía entre los otros pobres. Por eso, él resaltaba y practicaba la virtud de la humildad y también de la compasión hacia los demás. Así vivió por 17 años en Siria. Así es que toda la persona que lo miraba decía, este es el hombre de Dios, por todas sus virtudes. San Alejo, como lo apodaban el hombre de Dios, pues era una persona muy relevante en Siria. Era una persona, digámoslo así, famosa, pero famosa en humildad y en espiritualidad. Hasta que en un día llegó una persona a Siria y entonces esta persona lo reconoció y dijo, oh, este es el hijo del senador de Roma. Y él, al darse cuenta que lo habían descubierto, lo que hizo fue huir de ahí
se fue de Siria, se regresó otra vez a Roma. ¿Por qué? Porque no quería que le dieran alabanzas por lo que él estaba haciendo. Él quería seguir humilde como hasta ese entonces. Y lo que hizo fue regresar a la casa de sus padres. Pero gran sorpresa se llevó cuando tocó la puerta de sus papás. ¿Quieres saber qué pasó? Y ahora les voy a contar la parte triste de la historia de San Alejo. Y es que resulta que cuando regresa a Roma, toca la puerta de la casa de sus padres y sus padres no lo reconocieron. Pues claro, hace más de 17 años que se fue un hijo de la casa y regresó un mendigo. Pero aún así, con esa caridad que ellos tenían, pues Alejo, en lugar de explicarles que era su hijo, les pidió trabajo. Y ellos, como siempre habían sido buenas personas, le dieron trabajo. Pero lo único que había eran trabajos muy sencillos, los más humillantes. Y él los aceptó. Hacía su trabajo, seguía con su penitencia, dormía debajo de una escalera. Era una situación muy precaria. Y él así lo soportó, inclusive las humillaciones que él recibía. Por 17 años. 17 años, imagínense. Y todo esto, él se lo dedicaba a Dios. Señor, te lo ofrezco por mis pecados y el de los demás. Así fue como pasó 17 años trabajando, humillado en su propia casa. Hasta que un día se enfermó y él sabía que ya eran sus últimos momentos. Así es que le mandó a hablar a sus padres. Y aquí vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió? Bueno, te la vamos a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, del libro de la vida de los santos, el número 3. Y es que la forma de vivir de San Alejo era una vida tan sencilla, tan sufrida, pero ahora vas a saber cómo fallece este hombre de Dios. Y sucedió que al fin se enfermó y ya moribundo mandó llamar a su humilde covacha debajo de la escalera, recuerden que ahí dormía, a sus 2 papacitos y les contó que él era su hijo, que por penitencia había escogido aquel tremendo modo de vivir. Los 2 ancianitos lo abrazaron y lloraron y lo ayudaron a bien morir. Después de que él falleció, se consiguieron muchos milagros a favor de los que se encomendaban a él. En Roma le edificaron un templo y en la iglesia del Oriente, especialmente en Siria, recuerden que duró ahí 17 años, le tuvieron mucha devoción. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Para los padres. 17 años tu hijo ahí y no darte cuenta. Pero, ¿cómo se miraría tan diferente que no lo reconocieron? Pero bueno, a veces así son los designios de Dios. La gran enseñanza de San Alejo, lo que nos quiere decir con toda su vida, es que la humildad es lo más importante. Pero ¿cómo le hacemos para tener humildad? Bueno, porque en nuestra alma tenemos algo que se llama orgullo. Y ese es el pecado más fuerte de poder erradicar. Y entonces necesitamos de la humillación. Quizás a veces te humillen o tú misma te puedes humillar. Y así te podrás acercar a la humildad. Porque él recordaba mucho la frase de nuestro Señor Jesucristo que dice: los que se humillen serán enaltecidos. ¿Y dónde serán enaltecidos? Principalmente allá en el reino celestial. En la vida de San Alejo, a él le quedó muy claro lo que era la humildad. Pero quizás para nosotros es un poco más complicado. De hecho, aquí viene un relato de que un santo le dijo a un joven que lo estaba reprimiendo. Dice:
Un santo reprocha una vez a un discípulo por ser muy orgulloso. Y este se lo dijo: Padre, yo no soy orgulloso. El santo le respondió: ese es tu peor peligro, que eres orgulloso y no te das cuenta de que eres orgulloso. Ese es el gran peligro. Y también viene la frase que los últimos serán los primeros. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De acuerdo a la escritura de San Mateo capítulo 5 versículo 3. Así es que, ¿qué te pareció la vida de San Alejo? Esta vida tan humilde. A mí la verdad me conmovió mucho el relato cuando él tocó a la puerta y sus padres no lo reconocieron. Y no es porque los padres sean malos, claro que no, pero nosotros no sabemos por qué Dios permite que pasen ciertas cosas. Y estas cosas ayudan a llegar a la santidad. Le ayudó mucho a San Alejo. Y de todas maneras, yo sí me sentí muy mal cuando no lo reconocieron. Pero al final lo ayudaron a bien morir. Y yo te digo que si tu nombre es Alejo, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que en realidad conoció la humildad, que dominó su orgullo, pero sobre todo la gente ya le decía el hombre de Dios. Y tú llevas su mismo nombre. Te doy gracias por seguirme durante estas transmisiones, que la idea principal es conocer la vida de los santos. Y recordemos que los santos son amigos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también queremos ser sus amigos. Los santos nos ayudan a veces a darnos cierta información de nuestro nombre, de a quién pertenecía antes nuestro nombre. Y esto es muy agradable para muchas personas. Así es que yo te pido que si puedes, comparte estos videos, son totalmente gratis. Suscríbete para seguir pues conociendo muchas más vidas de los santos que nos faltan. Y yo te agradezco de todo corazón que me hayas seguido durante estas transmisiones. Y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.